Familia, bienvenidos a Comunidad Podcast, temporada número 2, episodio número 7. Pastora, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo muy contento de andar por acá con ustedes una vez más grabando podcast. Qué bueno. Sí, estamos muy emocionados con esta temporada. Creo que ha sido muy emocionante y muy enriquecedora, ¿no? Está muy padre lo que Dios nos está hablando y lo que está hablando a todos los que nos están escuchando. Y pues vamos a empezar. Antes de empezar con el tema del día de hoy, tenemos el video de la semana pasada, el podcast de la semana pasada, y nos escribieron algunas preguntas que nos gustaría contestar ahorita. Entonces, las voy a leer y vamos a contestarlas. ¿Qué les parece? Okay. En la semana pasada hablamos de cosas que sí debieron haber pasado, que sí deben, pasar en la iglesia, y hablamos acerca de la oración. Entonces, tenemos 3 preguntas sobre la oración. ¿Y están listos? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, dice aquí que sí podemos hablar un poco acerca de guerra espiritual y si es lo mismo que orar. El guerra espiritual es un tipo de oración. A final de cuentas, hay muchos tipos de oración y la guerra espiritual es uno de ellos. Guerra espiritual básicamente es ponerte en la trinchera, ponerte a pelear en el ámbito espiritual. Así es. Por proteger, defender o pelear por lo que Dios te ha dado. Con todo lo que la Biblia dice. Efesios capítulo 6 habla acerca de que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, y empieza a hablar de la armadura de Dios. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, y estamos en una guerra espiritual, y eso es parte de, y guerra espiritual es eso, es pelear a través de oración, de un tipo de oración muy específico, sobre cosas muy específicas que puedan estar pasando espiritualmente. Sí, definitivamente. Creo que también cabe mencionar que la guerra espiritual no es ponernos a gritonear, pero tiene mucho que ver usar un tono de voz con autoridad, que estamos enterados de que Dios nos ha capacitado, Dios nos ha dado la autoridad para poder enfrentar ese tipo de situaciones, y pues estamos en una guerra cotidianamente, ¿no? No nos vamos a poner a hablar de amiguis con el enemigo, sino tenemos que hablar con autoridad ante este tipo de cosas, ¿no? Así es. Entonces, en conclusión, podemos decir que no hay guerra espiritual si no hay oración. Así es. Perfecto. Ok, vamos con la número 2. ¿Qué nivel o madurez espiritual tiene que alcanzar una persona para poder hacer guerra espiritual? Si estamos hablando de guerra espiritual, tenemos que pensarlo como un soldado. Un soldado tiene que tener un proceso de preparación, de entrenamiento, de crecimiento para poder empezar a ejercer guerra espiritual. ¿Por qué? Porque si tú pones a pelear a un soldado que tiene un día de haber entrado al centro de entrenamiento, pues no va a durar nada en el campo de batalla, ¿no? Entonces, en lo espiritual tiene que ver con la madurez. Pablo hablaba de que hay niveles de madurez espiritual. La Biblia dice que Pablo les decía a la gente: antes yo les daba de beber leche espiritual y ahora les doy de cosas más sólidas. Eso habla del crecimiento espiritual. Lo mismo, ¿no? No puedes poner a una persona... hay veces que es inevitable y ni modo, ¿no? Pero es lo mejor, lo más recomendable es evitar que una persona, pues que está nueva en Cristo, se tenga que involucrar con algo como eso, ¿no? Creo que quienes ya tienen un recorrido, no porque el recorrido te dé la experiencia ni la autoridad ni nada de eso, sino que el recorrido te da ciertas herramientas para poder saber cómo llevar más la dirección de esto. Sea conocimiento, ¿no? Claro. De cómo hacer. Sí, de hecho, para finalizar esa pregunta, yo lo mencionaba en el podcast pasado, ¿no? Si tú quieres hacer guerra espiritual con tu iglesia, es fundamental que también lleves una vida de oración activa. Súper fundamental. Y así podrás estar equipado para estar en la guerra, confrontando al enemigo, pero con las herramientas necesarias para enfrentar un tipo de batalla como esta, ¿no? Sí, o sea, Dios nos da la unción, Dios nos da los dones. Así es. Pero es mi responsabilidad desarrollarlos y utilizarlos, aprender a usar la unción y aprender a usar los dones. Y eso es necesario para ejercer guerra espiritual. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos con la tercera. ¿Es cierto que el enemigo escucha nuestras oraciones? ¿Cómo puedo saber qué orar en voz alta y qué no, para que él no tome ventaja por lo que escucha que oro? Sí, es cierto, el enemigo puede, no que escucha, porque una cosa es afirmar que está escuchando y otra cosa que puede escuchar.
¿Cuál es la diferencia? Que si yo digo que el enemigo está escuchando, le estoy otorgando un poder al diablo que no tiene. El diablo no es ni omnipotente, ni omnipresente, ni omnisciente. Es decir, el diablo no sabe qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, el diablo, Dios, por ejemplo, Dios puede estar en todo lugar al mismo tiempo, lo sabe absolutamente todo. El diablo no es así. Entonces, si yo digo que el diablo está escuchando, imagínate cuántas personas están ejerciendo una oración al mismo tiempo en el mundo. El diablo no tiene el poder de escucharlos a todos, no. Entonces, el diablo no está escuchando mis oraciones. ¿El diablo puede escuchar mis oraciones? Sí, sí puede. Si él, por X o Y razón, decide o estuviera presente en un momento en que yo estoy orando, ¿puede escucharlo? Claro que sí. Sin embargo, eso no tiene nada relevante, no tiene ningún peso. ¿Por qué? Pues, ¿qué tiene que escuchar mis oraciones? No va a provocar nada, ¿no? Lo único que puede provocar es que él quiere engañarme. O sea, voy a decirlo así. Si yo estoy orando, Dios abre puertas en algún trabajo y que él quiera venir a engañarme, a proponerme o abrirme ciertas puertas que parecen provenir de Dios, pero no son de él. Fuera de eso, pues no hay nada que el diablo pueda hacer, ¿no? Para interrumpir nuestra oración. Muchos se basan en la historia de Jacob para decir, cuando el ángel iba a bajar a darle el mensaje de Dios, para decir que el diablo interrumpe nuestras oraciones, y no es así. O sea, sí trata de estorbar y trata de engañar, porque él es el padre de mentira, toda esta parte, pero de ahí en fuera que no voy a orar en voz alta o cosas por el estilo para que el diablo no me escuche. Creo que le estás dando más poder del que realmente tiene. Yo quiero pensar que la persona que escribió la pregunta se refería como a esta parte, ¿no? De Señor, ayúdame, estoy lidiando con esta parte. Y entonces que el enemigo quiera tomar ventaja de eso y decir, ok, te voy a poner la tentación, ¿no? O sea, porque sabemos, él escucha, pero no puede saber lo que hay en la mente, no sabe lo que hay en el corazón. Sí, no, pero Pablo dice que cuando una persona es tentada de su propia concupiscencia. O sea, le damos demasiado poder al diablo de que, no voy a orar sobre una tentación o algo, sobre una lucha o algo, cuando en realidad la lucha principal está en mi carne, no en contra del diablo. Sí, claro, de todos modos él va a atacar, o sea, su objetivo es destruir. Entonces, independientemente, yo creo, ¿no? Que si oras o no sobre eso, el enemigo te va a querer destruir. Entonces, él avienta las cosas, él va a tentar, él va a atacar. Ya si uno cae, pues ya creo que es asunto de uno, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, definitivamente, pues esperamos que tengan como que un resultado estas respuestas. Y ahora sí, familia, agárrate que nos vamos con todo. Pastora, revélanos el tema del día de hoy. Bueno, el tema de hoy está padre. Cosas que sí deben pasar en la iglesia. Y es un tema, creo, muy importante para todos nosotros y es congregarse. Congregarse. Buenísimo. Es muy importante. Pareciera un tema sencillo o que ya todos lo debemos de saber, ¿no? O sea, como que ya viene dentro del paquete cristiano, pero no es así. O sea, creo que precisamente por eso hablamos de cosas que sí deben seguir pasando en la iglesia, porque se ha perdido esta parte, ¿no? De si mientras esté Cristo en mi corazón, Él está en todas partes. Entonces yo puedo estar en todos lados, Él está conmigo, como para qué congregarme. Y eso es un engaño que el enemigo ha querido venir a poner en nuestra vida para que yo la otra vez platicaba con una persona y le decía, es que el objetivo del enemigo es, si todas las ovejas están juntas en un corral, es difícil que el lobo se las robe. ¿Cuál es el objetivo? Sacar a la oveja del corral. ¿Para qué? Para que tenga facilidad de tomarla y llevársela. Y entonces, creo que bueno, eso es lo que yo pienso, pero ustedes díganme, Claro. congregarse. Quiero leer primero el versículo en el que a veces la mayoría hablamos de esto y dice, no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animemos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Ok, ese es, leí la nueva traducción viviente, pero la Reina Valera dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Esto es la base de lo que creemos en cuanto a esto. Miren,
Creo que una de las mayores tendencias en el mundo hoy en día es este cristianismo moderno donde la gente piensa y dice yo no necesito congregarme para estar con Dios. ¿Ok? Sí. Ese es el pensamiento de mucha gente que está pensando en esto. Que está pensando, si a Dios lo puedo encontrar donde sea, ¿para qué necesito la iglesia? Pero yo pienso, ¿para qué Jesús vino a instituir una iglesia si no era necesario que nos congregáramos? Porque Jesús, una de las instrucciones que dejó para cuando viniera el Espíritu Santo es quédense juntos en oración unánimes. ¿Qué es eso? Congréguense. O sea, estén unidos. O sea, Jesús estaba estableciendo la iglesia. Y la iglesia ha permanecido por los siglos a pesar de que han tratado de desaparecerla porque es un organismo que Dios ha decidido establecer. Entonces, creo que esta es una de las mayores tendencias que podemos llegar a ver hoy en día del cristianismo moderno, de pensar, no necesito congregarme para encontrar a Dios. Sí, de hecho hace rato lo mencionábamos, ¿no? Platicábamos acerca de la intención o la función de congregarnos, y también debemos entender que dejar de congregarnos se ha convertido en algo natural, en algo que de la nada empezó a adentrarse en nuestra vida hasta que lo vimos normal, si no me congrego, ¿no? Y no queremos hablar de por qué no, qué pasa si, por qué razones la gente se deja de congregar, pero sí queremos hablar de cuántas bendiciones recibimos por congregarnos. Porque sí hay bendición cuando encontramos esa familia espiritual que Dios ha puesto para nosotros, ¿no? Creo que uno de los puntos tan importantes de congregarnos, yo no sé cómo lo ven ustedes, pero es algo que me quedó muy grabado, que veíamos en un congreso, y es eso, que cuando tu familia espiritual, tu familia terrenal te falla, tu familia espiritual va a ser la segunda casa que vas a encontrar. Y eso creo que debe de romper con pensamientos de soledad, porque es algo que no porque me ame yo la soledad, porque a veces es buena, pero el detalle de querer es hacer todas las cosas solo, es que es todo el pensamiento diabólico que el enemigo ha querido sembrar dentro de la iglesia, porque se nos hace más fácil pensar, me es más fácil orar yo solo, me es más fácil estar yo solo, leer mi Biblia yo solo, estudiar yo solo, porque te hace creer que todo lo que tú digas está bien. Sí, sí, hijo, todo lo que digas está bien y no hay nadie que te contradiga, no hay nadie que te ponga límites, no hay nadie que te diga esto, aquello, esto, otro, sino que esa tendencia se puso tanto de moda que olvidamos que mi familia espiritual también es importante y también está dispuesta a velar por mí. Entonces, creamos y confiamos de que el episodio de esta semana tiene ese impulso. Ayudarte a entender que tienes una familia espiritual que te ama y que también está dispuesta a velar por ti, porque a veces andamos ahí como ovejitas caminando por todos lados, que las ovejas no vuelan, caminando por todos lados, pero no le vemos sentido a nada. O sea, oramos y no pasa nada. Yo una vez escuchaba al pastor Alejandro Escobedo decir que cuando hay oraciones que se ganan solos, pero también no todas las oraciones se ganan solos. Hay cosas que se deben de hacer en conjunto, en congregación. Por ejemplo, ahorita hablábamos de la guerra espiritual, ¿no? O sea, no podemos hacer guerra espiritual solos, no podemos hacer ese tipo de cosas solos. O sea, tiene tanta importancia congregarnos que desafortunadamente ha perdido ese respeto que se tiene el congregarse, ha perdido valor, porque desafortunadamente también nosotros mismos le hemos puesto valor más a otras cosas que a congregarnos. Yo creo que, por ejemplo, lo que yo decía hace ratito del pensamiento de yo encuentro a Dios donde sea, es verdad. O sea, Dios está donde sea. Y yo puedo orar en mi casa, en la calle, donde quiera que pueda orar, Dios va a estar ahí. Y Dios escucha mi oración porque soy su hijo y me ama. Pero en el amor que Él me tiene, por eso instituyó una iglesia. Así es. Creo que la mayor parte de la gente que ha decidido no congregarse tiene que ver con heridas o cosas que le han terminado decepcionando de la iglesia. O sea, creo que mucho del pensamiento de la gente tiene que ver con una responsabilidad de la iglesia de haber generado heridas, de haber generado, haber destruido alguna expectativa o cosas como esas, ¿no? Y ahí es un juego mutuo. ¿Por qué? Porque yo no puedo poner mi esperanza en una persona, en un pastor, porque todos fallamos, todos cometemos errores, porque al final de cuentas somos seres humanos.
Y también debo de tener la madurez, el crecimiento como para darme cuenta que estar en la iglesia o no estar, ni siquiera tiene que ver con el pastor ni nada, o con los hermanos de la iglesia, sino que es mucho más allá que eso, ¿no? Entonces, creo que mucho tiene que ver con eso, ¿no? Que las heridas que se les han causado y que erróneamente creo que es una manera consciente o inconsciente de pensar de así es mi manera en la que voy a castigar a la iglesia, dejando de congregarme. El otro día te acuerdas que decías que no solamente dejan de congregarse, sino se vuelven los principales jueces de lo que la iglesia está haciendo. Sí, y solamente es como el resultado de la herida, ¿no? Es como, creo que sí te lo decía, es como cuando te abres y de repente te tocan, pues te duele y lo primero que haces es, ay, no, espérate, ¿no? Y avientas. Entonces, desgraciadamente, quien más juzga, quien más critica, pues solamente es la evidencia de que está lastimado, ¿no? Pero es mucho más profundo. Creo que es fundamental lo que tú estabas diciendo, o sea, aquí quiero hablar como de 2 puntos. Uno, que no es algo que se le ocurrió a alguien, sino es algo que es instituido por Dios, ¿no? Y número 2, algo que dijiste, Suri, que es, que ahorita me quedé pensando mucho en eso, es, cuando tú caminas solo no hay una dirección. Y creo que por eso también está establecida la iglesia. Y Dios es tan perfecto en todo que instituye la iglesia precisamente para eso, para que haya una instrucción, ¿no? Y para que lo que tú decías, no es lo mismo que tú leas la Biblia e interpretes lo que tú piensas o crees a que ya entre varios podamos tener como el conocimiento, ¿no? Que podamos enriquecernos con lo que Dios te habla a ti, lo que Dios te habla a ti, y entonces tener como esta parte creo que es una bendición, y me gustaría que habláramos de las bendiciones Sí. y de los privilegios que tenemos como casa, ¿no? Otra cosa que tú decías, Uri, es la segunda oportunidad que Dios da para realmente tener lo que es una... Ay, se me fue la palabra. Sí, pero como una estructura nuevamente, no sé, a lo mejor en tu familia, tu papá, tu mamá te fallaron, tuviste abandono, rechazo, etcétera, que la iglesia pueda ser ese lugar en donde puedas tener un refugio y una oportunidad de ver lo que realmente Dios creó para tu familia. Sí, yo creo que ahí es esto. Sí, vamos a hablar de las bendiciones o de lo que te provee congregarte. Creo que una de las cosas más importantes, yo lo puedo analizar con 2 salmos. Uno es el Salmo 23 y otro es el Salmo 91. La Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es ponernos bajo la cobertura de Dios. No quiere decir que si no te congregas no estás bajo la cobertura, sino que ponerte bajo la dirección de un pastor te pone bajo la cobertura de su autoridad, del manto que él representa. Así O es. sea, por ejemplo, quienes están con nosotros en la iglesia están bajo nuestra autoridad espiritual, directa o indirectamente, están siendo guiados, protegidos, encaminados por la autoridad que Dios nos ha dado. Eso que da, nuestro pastor nos dice mucho una frase: lo que te cubre te pasa. Sí. O sea, es muy importante esto, que lo que le pasa a nuestros pastores, y si estamos bajo su dirección y bajo su cobertura, lo mismo nos espera a nosotros y aún más. ¿Cómo podemos comprobar eso? Elías y Eliseo. Eliseo recibe la doble unción de Elías al estar bajo su autoridad. Entonces, creo que la primera de las grandes bendiciones es que te pone bajo la cobertura de alguien. Estar bajo la cobertura de alguien, por eso es tan importante elegir en dónde me voy a congregar. Porque cuando yo estoy eligiendo dónde me voy a congregar es porque estoy dispuesto a someterme a la autoridad de esa iglesia sin importar nada, ¿no? O sea, es porque yo estoy decidiendo someterme o ponerme bajo su autoridad, permitir que la autoridad de esa iglesia me cubra, esté sobre mí, y porque amo lo que está haciendo Dios en ese lugar, y entonces estoy dispuesto a trabajar bajo la cobertura que Dios le da a esa persona en su autoridad. Ay, perdón, ahora hay que entender qué es autoridad, ¿no? Porque autoridad tiene que ver con protección.
no es como, bueno, ya me voy a someter a lo que digan, sino autoridad es un asunto más profundo de protección, de cuidado, de amor, en donde tú vas a estar en una familia, en una casa y con un pastor que va a velar por ti, ¿no? Lo que deseamos, pues, que va a orar, que va a estar al pendiente de tus necesidades. Así es. Claro. Creo que también para mí, bueno, ahorita que hablaban, me es importante decirte esto, personas que nos escuchas. En algún momento de tu vida tal vez te fallaron, pero Dios va a tener su responsabilidad con ellos. Y no es el fin del mundo. No será ni es el fin del mundo porque congregarse, no sabes lo lindo que es encontrar a alguien que vamos a hablar de los beneficios. Y yo lo veo de esta manera. Para mí me ha sido tan sencillo encontrar ese apoyo, ese impulso que muchas veces necesitas dentro de la congregación, no porque en casa no exista, sino porque es como un plus, un extra poder encontrar todo ese esfuerzo, todo ese apoyo que uno necesita. ¿Sabes? La Biblia dice en Gálatas que cuando una carga es muy pesada, ve por alguien más que pueda ayudarte a cargar eso, ¿no? Y wow, o sea, entender que puedo encontrar a alguien que va a estar dispuesto a cargar algo conmigo, o sea, no es cosa de cualquier otro mundo, del otro, o sea, es una cosa tan impresionante entender que en mi casa espiritual voy a encontrar a alguien que va a estar dispuesto a ayudarme a cargar algo que yo no soporto, porque por algo estoy buscando ayuda, o sea, entender que voy a cargar algo que sí, a lo mejor puedo caminar con él 2, 3 pasos y me canso, pero si alguien viene y me ayuda a cargar algo con lo que llevo tal vez meses lidiando, tal vez es un dolor muy fuerte, tal vez es una situación complicada, tal vez son situaciones que no me agradan, etcétera. O sea, entender todo eso, que todo eso lo puedo encontrar en la congregación, puedo ver el beneficio de poder congregarme, o sea, que con mayor facilidad, con mayor amor, lo voy a hacer y lo voy a buscar. Porque también tenemos que entender eso, que la congregación es mi responsabilidad. Sí, nuestro deber como pastores a veces es estar involucrado en sus vidas, ver cómo están, etcétera, pero tampoco es como que podamos jalarte las orejas y decirte vente y siéntate, aplástate aquí, no, o sea, de entender que es mi responsabilidad buscar congregarme y entender eso muy, muy claramente. Yo creo que hay algo importante en esto, y es que más que, tú decías, ¿no? Dios se encargará de traer responsabilidad. Sí, está bien, creo que es verdad, pero yo creo que más importante que eso es suéltalos, suelta a las personas que te lastimaron y atrévete a creer otra vez atrévete a creer otra vez en la iglesia, atrévete a creer otra vez en la figura pastoral, aunque haya sido un pastor el que te haya lastimado, aunque haya sido un hermano, suelta a esas personas. No estoy diciendo que haya iglesia perfecta porque no la hay, todos tenemos fallas, pero si no sueltas a esas personas no vas a poder empezar a congregarte, ¿no? Y la segunda cosa que yo veo, la segunda, les decía que eran 2 salmos, la segunda, el gran beneficio de la segunda cosa, al principio, opera en el Salmo 23. La Biblia dice que la vara y el cayado del pastor nos infunden aliento. Y eso habla mucho de la función del pastor dentro de la iglesia. Aunque habla obviamente directamente a Dios, también habla de la función del pastor. El pastor tiene la responsabilidad de trazar límites, de trazar los límites a la iglesia. ¿Por qué? Porque si yo no tengo quien me trace los límites, los voy a borrar bien fácil. O sea, quizás al principio yo diga, no, a mí no me va a pasar, yo no me voy a perder, jamás voy a dejar mi fe, cosas como esas. Pero si teniendo quien trace unos límites en mi vida, me cuesta, sin tener nadie que trace unos límites en mi vida, ¿qué va a pasar? Que voy a empezar a aligerar los principios de la Biblia y a doblarlos para manipularlos hasta el punto en que que mi pecado, mi estilo de vida, los principios se acomoden a mi estilo de vida y no sea al revés, ¿no? Entonces, la bendición de tener un pastor y tener una iglesia en donde congregarme me ayuda a eso, a que los límites estén bien trazados y que no haya espacio pues hazle como tú quieras. No, aquí se traza el límite conforme a lo que Dios dice, obviamente, y eso te ayuda bastante, ¿no? Mire,
creo que debemos de comprender esto. Cuando hablamos de congregar, tampoco hablamos de un autoritarismo, o sea, no es porque yo digo y así es, no, sino es lo que siempre hemos hablado, o sea, todo tiene que ser de acuerdo a como Dios dice, no a como yo quiero que sea. Y eso, de verdad, entendamos sometimiento, pero sometimiento por amor, porque a veces entendemos sometimiento como lo peor que nos puede pasar en la vida. Y no, o sea, debemos de comprender que nos sometemos por amor. Soy esclavo de Cristo, o sea, si yo te dijera la palabra esclavo ahorita, pues no es nada agradable ser esclavo de alguien, ¿no? De hecho, es algo súper delicado. Pero cuando hablo de esclavitud hacia Cristo, de amor hacia Cristo, de sometimiento hacia Cristo, comprendo que no es porque el pastor dijo que así sea. Y por eso también te hemos invitado a ti que tengas criterio propio, que estudies, que crezcas en tu fe, que medites, que ores, que leas tu Biblia, etcétera. A lo que quiero llegar es que es un sometimiento por amor. Cuando yo busco congregarme, busco someterme. Porque retomando lo que tú dices, pastor, entiendo que mi vida comienza a tener límites y no ando descarriado, no ando viendo a ver qué se me antoja hacer hoy, qué se me antoja hacer mañana, qué hago próximamente. Y es lo que a mucha gente no nos gusta o no nos llega a gustar en algún momento de la vida. Saber que tengo límites, saber que tal vez la comida que a la que yo estaba acostumbrada a ir los días de congregación van a tener que esperar, que los momentos de familia tal vez van a tener que tener su tiempo, o sea, esas cosas a veces no. Yo creo que hay una cosa bien importante aquí. Para empezar, que es congregarse. Porque ir a la iglesia el domingo no es congregarte. O sea, perdón, pero no es congregarte. La Biblia dice, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. O sea, congregarte es eso, disfrutar la congregación, involucrarme. O sea, ser farvide, o sea, o sea, ir los domingos no es congregarme, tengo que ser parte de la iglesia. Ser un congregante no es, vengo y me siento el domingo aquí, escucho, vámonos, no. Es más, todavía no dicen el amén final y ya estoy en la puerta yéndome, y eso no es congregar. Eso es ir, asistir a la iglesia. Congregarte es involucrarte, ser parte de la congregación de la iglesia y que sea un disfrute, o sea, que sea algo que se pueda disfrutar, que sea un deleite estar en la iglesia. Hace ratito yo pensaba en que yo no entiendo a la gente cómo puede faltar un domingo a la iglesia. Muchos piensan, es que tú eres pastor y pues esa es tu vida y eso le dijiste y cosas. No, créanme que, y esto lo hemos platicado tú y yo alguna vez, yo desde los 13 años estoy dentro de una iglesia y a mis 15 o 16 años, si yo llegaba a faltar, que fueron muy pocas veces, yo llegaba a faltar un domingo a la iglesia, al otro domingo yo ya sentía que me había perdido un montón de cosas, que me había ausentado un mes y que habían pasado, es más, que habían venido un profeta y había toda la gente, o sea, un montón de cosas ya habían pasado, ¿no? Entonces, neta, yo no puedo entender a la gente cómo la ligereza de decir, hoy no vamos a la iglesia, nos quedamos aquí. Que hay que aclarar un punto, ¿no? Una cosa es que no vayas porque hay situaciones, sí, ¿no? Y otra cosa es lo que tú dices, pues hoy no vamos, ¿no? Y la próxima semana tampoco, y pues la siguiente yo creo que sí, pero vemos, o sea, una cosa es en que haya una razón, ¿no? O sea, una situación y otra cosa. Sí, a veces va a ser inevitable. Ahora que estuvimos COVID, tú y yo y los niños, pues todavía estábamos transmitiendo y ni modo de cómo estar aquí, o sea, era imposible, ¿no? Porque tenemos que estar encerrados. Y lo mismo, ¿no? O sea, hay situaciones familiares, hay asuntos, y está bien, en esos momentos está bien, pero el simple hecho de faltar por la flojera o por cualquier otra razón, yo no le encuentro sentido. Yo no le encuentro sentido, ¿por qué? Porque si Dios hizo un día para que yo me pueda congregar y disfrutar de él, entiendo, para muchos es el día de descanso, él es el único día que pueden estar con su familia, lo que tú quieras. Está bien, lo entiendo perfectamente, pero sé que Dios está primero que todo lo demás. Y el ir a la iglesia el fin de semana, el ser constante, el involucrarme, el formar parte de una congregación, me ayuda a que todo lo demás funcione correctamente. Sí, así es empezar la semana como debe de ser, ¿no? A mí si me preguntaran, yo les dije, mi día favorito es el domingo, definitivamente por mucho. Sí. Yo quiero
empezar a cerrar con este comentario. Me quedé pensando mucho en que a veces la iglesia lastima, y sí, es una realidad. No somos perfectos y sí, no estamos exentos, ¿no? De que alguien nos falle, de que nos lastimen, pero creo que en parte también eso debe ser un motivante para nosotros ser portadores del cambio dentro de la iglesia. Es decir, si yo cuando llegué a la iglesia a lo mejor no me sentí apapachada, no me sentí abrazado, no me sentí, no sé, no recibí la ayuda que en ese momento necesitaba, yo ser esa persona, ¿no? Y decir, ok, conmigo no pasó, pero yo lo quiero hacer. Sí. Entonces, soy parte de la iglesia, soy parte de la familia, por lo tanto, cuando haya personas nuevas, cuando haya, incluso, ¿no? Que ya conozca gente de años, procurar hacer lo contrario a lo que yo viví, ¿no? Lejos de resentirme, de lastimar, pues como a mí no me recibieron, yo tampoco lo voy a hacer, ser lo contrario, ¿no? Creo que Dios por algo permite ese tipo de cosas, tomarlo con madurez y ser todo lo contrario a lo que en algún momento nos lastimó. Yo con esto termino. Y a mí se me grabó mucho la frase que el pastor Ofir Peña dijo, que todos quieren el mejor pastor, pero no quieren ser la mejor oveja. Y congregarme tiene que ver con eso, estar dispuesto a ser pastoreado. Nadie, o sea, no somos pastores maravilla de que un pastor no puede pastorear a quien no quiere ser pastoreado. Y por más que queramos, o sea, nosotros no somos adivinos, ay, de repente una luz vino y me iluminó y sabes que este hermano pasó tal problema. No sabemos. Ven y dinos, ven y habla con nosotros. Estamos para ayudarte, estamos para hacer iglesia, lo que Dios nos ha llamado a hacer, lo que Dios nos ha mandado a hacer como iglesia. Entonces, creo que también sí es una responsabilidad de uno como pastor hacer esta labor, pero también la iglesia tiene que dejarse pastorear. Sí, yo quiero cerrar con algo bien fuerte y espero te guste. Número 1, si ya estás en una iglesia, te lo digo de todo corazón, busca servir, anhela servir, te necesitamos. Eso es parte de hacer iglesia. Y servir no necesariamente quiere decir que te queremos aquí 24/7, todas horas, ¿no? O sea, busca servir en un área que te llame la atención, que creas que eres bueno, pero busque servir aún forma que tus raíces sean aún más profundas en el lugar donde te estás congregando. Como ya lo bien dice el pastor, no nada más se trata de que vayas, sino que hagas iglesia, que mínimo te conozcan tu nombre, no que brilles por tu ausencia, sino que brilles porque, ay, oye, este hermanito hizo esto, este hermanito hizo aquello, sino eso también es parte de que busquemos congregarnos, busque servir en tu iglesia, en casa, si congregas con nosotros. Y créeme, no hay nada más maravilloso que hacer iglesia juntos, que venir y congregarnos también es que tu adoración y mi adoración se junten para que juntos adoremos al Señor, tu oración y mi oración se junten para que juntos oremos al Señor. Todo eso es bien importante. Entonces, ven, busca servir, busca congregarte, busca seguir trabajando en las áreas y cualidades en las cuales eres bueno, porque también tu iglesia va a crecer de esa manera. Sigamos haciendo iglesia. Y lo último, retomar lo que el pastor decía, vive libre y dale otra oportunidad. Si tú que nos estás escuchando tal vez vives una condición como es ya no congregarse, dale otra oportunidad a la iglesia. Y no hablo por corrientes de gracia, sino lo hablo por tu vida en general. Una oportunidad más necesitas, vuelve a casa, siempre vas a ser bienvenido en casa y recuerda que aún en medio de todo eso Dios te ama y busca congregarte para que haya personas que puedan estar apoyando, estando ahí para ti cuando tú más lo necesites, porque créeme que tarde o temprano lo vas a necesitar. Así que, pues, creo que es todo. Familia, ha sido un honor para nosotros el poder hablar de este tema tan, pero tan bonito, que esperamos que sea de bendición para tu vida. Recuerda, vuelve a casa, congrégate. Nos vemos a las 3:30 por Spotify, nos vemos a las 4 en YouTube. Compártelo, dale un me gusta. Nos vemos, Dios te bendiga.